Hola, yo soy Carlos Francisco Monge, soy en la actualidad profesor de la Universidad Nacional, de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, y he desarrollado mi carrera en el campo de la literatura, de la historiografía literaria. Me gradué en mi primera etapa como licenciado en Filología Española por la Universidad de Costa Rica. En este momento me gustaría hablarle de un rato, en lo que pueda ser pertinente, sobre la experiencia que en mis años de estudiante tuve para emprender la titulación en lo que entonces se denominaba la licenciatura en Filología Española. Y quisiera hablarles a ustedes sobre la tesis de grado, la experiencia que yo tuve para la elaboración y preparación de una tesis de grado, que en mi caso pues la centré en literatura hispanoamericana. En el caso de la poesía hispanoamericana en ese momento contemporánea, y la dediqué al estudio de la poesía de un poeta que entonces era escasamente conocido en Costa Rica, Octavio Paz, y sobre uno de sus libros. Mi tesis se titula El manantial perdido y tiene como subtítulo Análisis e interpretación del poemario Salamandra. Es interesante porque en la época en que yo era estudiante de cuarto, casi quinto año, en la universidad en la que estaba yo, en nuestro departamento de filología, había un interés muy evidente, muy marcado por dos aspectos. El primero, por un asunto de orden conceptual, digamos de principios epistemológicos, de teorías, etcétera. Y por otro lado, casi como parte de la actividad de aquella época, el estudio de la literatura hispanoamericana. Recuerdo que había pocos estudios sobre la literatura peninsular, eh, y en general mi generación estaba muy interesada en las letras hispanoamericanas de la actualidad. Dentro de estas letras hispanoamericanas de entonces había un marcado hincapié en el estudio de la narrativa. Hay que tener en mente, yo la tesis la redacté en 1976, 77, había un gran interés por lo que entonces se llamaba la novela del boom, ¿no? La novela de éxito editorial, García Márquez, Cortázar, etc. Y había escaso interés por la lírica. Dos o tres colegas, vamos, compañeros de trabajo, de estudio, pues nos interesábamos mucho en la lírica, y recuerdo que uno de ellos trató a un autor y a unos temas muy de entonces, y de un escritor que era muy conocido, recientemente había fallecido, etcétera. Estoy hablando de Pablo Neruda. Y este compañero, hoy día un ilustre colega, pues decidió tratar el tema de la poesía de Neruda, sobre la cual yo tenía algún interés. Pero en vista de eso hubo que cambiar a última hora el tema, y un profesor de la época, yo era un joven estudiante, insisto, me recomendó pues cambiar de tercio, cambiar el asunto, y me recomendó la obra poética de este escritor mexicano del que yo apenas tenía alguna noticia, Octavio Paz. Hay que tener en mente que de Octavio Paz se tenía poca información bibliográfica en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y había muy escaso material. Lo cierto es que pues yo recopilé lo que se pudo en bibliotecas, en información de la época. No hace falta indicar que las facilidades bibliográficas de entonces eran muy escasas. Total, que di con uno de los libros de este autor que en mi criterio y en criterio de la persona que hizo de tutora era conveniente estudiar. Se trataba de un libro, uno de sus libros, quizás no el principal. El libro se llama Salamandra, quiero decir, y sobre él trabajé. Le decía que en aquella época pues había dos aspectos fundamentales. El primero
el de orden teórico conceptual, el metodológico, el de los procedimientos, es decir, un aspecto propiamente epistemológico, y el otro el temático. Y sobre el aspecto epistemológico, pues era un entorno en el que se tendía a darle un especial hincapié a los aspectos conceptuales. Entonces había que tener un modelo, literalmente un modelo teórico con el cual trabajar el texto. En Costa Rica había un cierto auge, un poco tardío para Costa Rica, pero un cierto auge de las teorías o de los acercamientos de orden formalista. Se hablaba del estructuralismo francés, sobre el cual había mucha teoría para estudiar la narrativa. La narratología de la época estaba en un nivel muy desarrollado, pero había poca información sobre la lírica. Había 2 o 3 materiales, 2 o 3 acercamientos muy complejos, sin duda alguna, y pues, insisto, por las recomendaciones de mis profesores, por las lecturas a las que tenía yo acceso, pues decidí adentrarme en este estudio de orden estructural, pero al mismo tiempo estilístico, de la obra, del texto como tal, lo que nosotros entendíamos del texto en sí mismo, es decir, una aproximación que hoy día no puedo decir que no sea un poco artificiosa, de un acercamiento inmanentista a la obra literaria. Los años a uno pues le enseñan que aquel joven estudiante pues no tenía los instrumentos necesarios como para abordarlo en forma integral. Entonces la aproximación mía efectivamente fue formalista, se estudió el estilo, lo que hoy día podría entenderse un análisis del discurso, para sacar una serie de conclusiones a partir de ese libro. Eso fue lo que emprendí para el estudio de la poesía de Octavio Paz, que por supuesto con los años me siguió interesando el autor, no solamente como poeta, sino también pues como pensador, como ensayista, como político, como intelectual. Mi directora de tesis, de grato recuerdo hoy día que grabamos esta actividad, fue la profesora María Rosa de Bonilla. Fue una profesora que dedicó toda su carrera a la Escuela de Filología y Lingüística de aquella época. Ella tenía cursos de literatura española del siglo de oro, diríamos hoy, y también tenía un curso muy interesante que ella desarrolló de literatura comparada. En aquella época el estudiante no tenía mucha opción para elegir a su director de tesis. En realidad yo me puse de acuerdo con ella para que hiciera una guía general a propósito de esto. Si bien, hay que decirlo así, el director formal de la tesis no fue la señora de Bonilla, sino un profesor que a la sazón era director de la Escuela de Filología y Lingüística, que era el doctor Géser González Picado. También de grata memoria, un profesor expertísimo, diría yo, en literatura hispanoamericana. Él me dio alguna guía general, pero las mismas ocupaciones que él tenía como director de la época, pues no le permitieron, o no nos permitieron a mí como joven estudiante y a él como director de una escuela muy compleja, tener sesiones regulares de trabajo. Entonces lo que yo hice fue pues asesorarme un poco colateralmente con la profesora Bonilla. Recuerdo también que en el tribunal de tesis estuvo el profesor Gastón Gainza Álvarez, la profesora Virginia Sandoval de Fonseca, etcétera, que me permitieron entre todos guiarme hacia este trabajo. La tutoría en aquella época, déjeme decirlo, pues no era tan, digámoslo así, tan sistemática y tan frecuente en mi caso, en mi modesto caso particular. En cierta medida yo desarrollé el trabajo con relativa libertad, con una especie de distancia con mi directora o mis directores de tesis, pero también con la tolerancia y la amplitud de criterios de ellos que me permitieron desarrollar con digamos, relativa tranquilidad
mi trabajo, a sabiendas de que había que hacer consultas, etc. Yo estaba empeñado en desarrollar un estudio sobre un poeta, insisto, poco conocido en la época. Me interesaba estudiar el discurso de la lírica, me interesaba la lírica contemporánea, el discurso lírico contemporáneo, y sobre todo me interesaba estudiar autores que en Costa Rica no se habían conocido. Por tanto, el papel de quienes dirigieron este trabajo para mí fue fundamental por dos razones. Desde luego por razones de orden conceptual y de guía general, por decirlo así, de tipo pedagógico o didáctico, sino también por la información bibliográfica que ellos me podrían haber ofrecido y que de hecho lo hicieron así. El trabajo de tesis tuvo, me parece, verlo desde ahora, dos o tres etapas. La primera, esta que podríamos llamar un poco elegantemente la etapa heurística, es decir, ¿qué estudiar? Ya lo hemos visto, estudiar a un poeta y a una obra que no eran conocidas en el medio académico o incluso estudiantil en Costa Rica. Lo segundo, buscar la bibliografía. Quiero insistir en que era más difícil en aquella época los datos bibliográficos. En otras palabras, no toda la obra de Octavio Paz estaba en Costa Rica y entonces dependía mucho de la oferta del mercado librero. Hasta que tuve la suerte de encontrar un libro que en aquella época era poco conocido en Costa Rica, una obra de él clásica, por decirlo así, que él mismo tituló Libertad bajo palabra. Pero con eso me percaté que sobre libertad bajo palabra había muchas tesis de grado, muchas investigaciones, muchísimos artículos en la prensa mexicana, en la bibliografía general a la que yo tenía acceso. Por tanto, lo que hice fue elegir como corpus de trabajo, lo que he dicho hace un rato, pues una obra menos conocida, incluso era comprobable que se había estudiado poco, el libro Salamandra. Y de este libro Salamandra, a su vez, tuve que elegir un corpus. Esos son libros, si bien relativamente breve, es un libro extenso y complejo. Por tanto, escogí 4 o 5 poemas largos, que era uno de los temas que a mí me interesaba, poemas largos, y utilicé dos tipos de estrategia. El análisis desde la perspectiva de los postulados del estructuralismo francés, sobre todo, es decir, el formalismo francés, que hoy día tenemos que entenderlo como un análisis del discurso, combinado con una corriente, digamos, de análisis del discurso que entonces se entendía como la estilística, una corriente que venía de la tradición de la crítica literaria española, pero que tenía como uno de sus componentes, que en ese entonces se consideraba un reparo, el asociar con mucha frecuencia el texto literario al origen, es decir, texto como producto de un autor, de una psicología del autor, de una actitud del escritor, asociado al sentimiento, asociado a la intuición, asociado en último término a la persona. Pero el estructuralismo francés me permitió, insisto, a aquel joven estudiante, le permitió separar el grano de la paja. Y me persuadí de que en efecto estábamos ante un texto, ante la palabra, ante el texto como tal, independientemente, por una parte, de la esfera izquierda, por decirlo así, que es el autor, y por otra, de la esfera derecha, que es el lector o la teoría de la recepción. Si bien el estudio mío admite esos dos factores, el subtítulo, insisto, es análisis, es decir, texto, e interpretación, por tanto, recepción, de Salamandra, del escritor Octavio Paz. Entonces, con base en esas dos líneas, el análisis y la interpretación, pues me centré en estudiar la estructura, las unidades de sentido, las isotopías, las recurrencias temáticas, las recurrencias estilísticas del texto, para sacar conclusiones en torno al sentido de la obra. Es decir, qué arroja al lector, al implícito o al histórico, esos poemas de Octavio Paz
en el entorno histórico de entonces, excepto que no ingresé en esa parte, digamos, extraliteraria, la recepción. Haciendo un poco de énfasis en el apoyo teórico, la bibliografía de la época disponible, que en ese entonces era nueva en Costa Rica, hay que tener en mente que estamos hablando de la década del 70, casi del 80, pues había alguna bibliografía disponible que me ayudó. Por ejemplo, las teorías de Roland Barthes, si bien él estudió mucho la narratología, pero también hubo otros autores que a mí me llamaron la atención, Tzvetan Todorov, por ejemplo, que también estudió la literatura fantástica, el discurso narrativo, etc. Y especialmente un semiólogo de la época, Grimard, que sí estudió, hizo varios estudios muy interesantes sobre Baudelaire, etc. Roman Jakobson, también, que estudiaron texto lírico. Para mí en ese entonces me parecían muy complejos, de hecho lo son muy abigarrados sus conceptos, pero estos 4 o 5 autores que eran como adalides en aquella época me sirvieron de apoyo y en la tesis están citados, en la bibliografía se tiene muy en cuenta, pero yo diría en mi modesto favor que me cuidé mucho de aplicar doctrina. O sea, es insoslayable señalar que en aquella época había una tendencia al dogmatismo, es decir, a aplicar mecánicamente teorías, conceptos, procedimientos, y yo traté, dentro de mi escaso saber de entonces, de liberarme un poco de eso y poner de mi parte. Por eso insisto en que en el subtítulo de la tesis, la palabra interpretación para mí entonces era fundamental. Es decir, que no depender nada más de un método, de una teoría, de unos conceptos, como si fueran un modelo de trabajo único y autónomo, sino tomarme cierta libertad. Si bien, qué duda cabe, hay que reconocer el papel de apoyo teórico de estos autores, casi todos de lo que llamaban entonces la escuela francesa. En cuanto a las conclusiones o los resultados, me parece, y sigo diciéndolo hoy día con la distancia, me parece que hubo unas 2 o 3 contribuciones en el medio costarricense. La primera de ellas fue un esfuerzo por romper con la idea de que la literatura hispanoamericana más importante y fundamental era la narrativa, y sobre todo la narrativa del boom, que muchos de mis compañeros de entonces sí asumieron como tal cosa, es decir, se embarcaron en el mejor sentido del término en estudiar la narrativa hispanoamericana, incluida la costarricense. Y con esto quiero decir que traté, como del otro colega que mencionaba hace un rato, me arrojé a la posibilidad de estudiar también desde el punto de vista del estructuralismo formal el discurso lírico, la poesía. Existía, y creo que todavía existe, el prejuicio de que estudiar poesía era muy difícil. Era muy complejo, era muy dado a la ambigüedad del discurso de la lírica, y por tanto había una especie de resistencia, de renuencia a estudiar la lírica. Y entonces estudié la lírica junto a este compañero que estudió a Pablo Neruda. Yo estudié a un poeta que para mí, y creo que para la comunidad estudiantil de entonces era menos conocido, el poeta Octavio Paz. Y sé que hubo otra tesis en ese tiempo reciente, que era la tesis del profesor entonces Carlos Rafael Duberrán, hoy día de grato recuerdo, que estudió la poesía del español Miguel Hernández. Entonces hubo solamente en el lapso entre 1975 y 1985 únicamente 3 tesis de licenciatura sobre poesía, incluida una tesis sobre Jorge de Bravo también, que hizo la profesora Yadira Calvo. Me parece que esa fue una de las contribuciones. La segunda, abordar desde el formalismo francés el estudio de la lírica en el caso de lo que se estaba haciendo en la Universidad de Costa Rica. Y en tercer lugar, pues abrir un espacio que
que lo puse entonces como problemas pendientes para hacer estudios análogos, pero sobre la poesía costarricense de entonces contemporánea, porque sobre la poesía costarricense se había trabajado muy poco, en forma minoritaria, sobre poetas que en esa época casi se habían quedado abandonados. Entonces había una especie de exhortación a estudiar la poesía de Costa Rica, conocerla desde una perspectiva más novedosa, más rica, más integral, cosa que, permítame decirlo, luego yo lo emprendí por mi cuenta en un trabajo posterior, esta vez sí, más, si se quiere, más profesional, ya en mi época de docente, si bien de joven docente universitario, cuando preparé un estudio sobre los modelos ideológicos en la poesía de Costa Rica, que dio como resultado un libro de ensayo que se llama La imagen separada. Pero eso fue, pues, 8 o 10 años después de haber concluido con mi tesis de licenciatura. Cuando yo llegué a la sesión de defensa, que era o sigue siendo una defensa pública de tesis, me encontré con dos situaciones, ¿no? La primera, verme por primera vez ante un tribunal examinador de personas que para mí, y lo siguen siendo desde luego, que eran para mí muy ilustres, que fueron mis maestros, que fueron personas ante las que yo tenía que examinarme directamente y en solitario, por decirlo así. Es decir, era un examen oral a una sola persona. Desde luego yo ya había presenciado otras sesiones de tesis de grado de otros compañeros, de otras personas, con lo cual traté de prepararme, digámoslo así, anímicamente o psicológicamente para saber cómo es que se tenía que actuar ante un examen de semejante envergadura. Y lo segundo, ante lo que me vi, fue verme a mí mismo como una persona que tenía literalmente que defender un conjunto de ideas, de propuestas y de conclusiones de las que yo era enteramente responsable y de las que tenía que dar cuenta. Esos dos factores me parece que son fundamentales para un joven estudiante, un joven de 22 años, 23 años, porque ya no se enfrenta ante un tribunal calificador, sino se enfrenta a sí mismo. ¿Qué hice yo? ¿Qué he hecho en este trabajo? ¿Cómo debo hacer para darle legitimidad, para darle valor, para asegurar que este trabajo tiene sentido, tiene pertinencia? Ese trabajo, vamos, esa sesión desde ese punto de vista fue para mí enormemente edificante, porque también me permitió ya discutir, por decirlo de alguna manera, de tú a tú, con quienes entonces eran y lo siguen siendo mis maestros. Y estos maestros me preguntaban y yo tenía que explicar con detalle cada una de las observaciones que me hacían. Con una virtud o ante un escenario que a mí me sigue pareciendo digno de gratitud. Y es que aquel examen dejó de ser un examen para convertirse en un diálogo. Eran evidentemente preguntas de rigor, preguntas serias, preguntas dignas, que me permitían a mí ponerme a jugar con los pocos saberes que yo tenía ante los saberes extensos que tenía el tribunal. Y ese coloquio, ese diálogo, yo lo encontré evidentemente muy tolerante, en un ambiente de mucha tranquilidad, en un ambiente, digamos, muy laxo. Lo recuerdo exactamente, eso fue una mañana fresca en un saloncito que tenía entonces se llamaba la Facultad de Filosofía y Letras, me parece, que hoy día es el edificio de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica. Y en esta pequeña salita, siempre destinada para las tesis, había poco público, pocos asistentes, pero eran más importantes los asistentes que yo tenía al frente, porque con ellos yo tuve la oportunidad, insisto, dentro de la modestia de mis saberes de entonces, de plantarle cara a la disciplina,
plantarle cara a mi propio trabajo y tratar de explicar lo mejor que yo podía las tesis que yo presentaba. Ese diálogo yo lo sigo considerando muy, muy edificante porque fue un tribunal, no de aquellos tribunales que tienen la apariencia de amenaza, de riesgo, de acecho, casi como un tribunal inquisidor, sino exactamente lo contrario. Y eso es un asunto que un joven estudiante debe considerar y yo pues lo sigo agradeciendo.